Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a analizar esta nueva norma que para muchos le devolvería las facultades a la policía de investigar y de incluso tipificar delitos, ¿no?, en flagrancia o en otras situaciones. Bueno, eso ha despertado en realidad esta norma las críticas del propio Ministerio Público, porque lo que ha dicho es básicamente lo siguiente, los voy a leer rapidito nomás. La Junta de Fiscales Supremos en sesión del viernes 22 de diciembre analizó los decretos legislativos publicados el 21 de diciembre de 2023, los mismos que contienen normas que vulneran las funciones constitucionales del Ministerio Público, para lo cual se ha conformado una comisión institucional que viene evaluando la interposición de las acciones legales pertinentes en el objetivo de hacer prevalecer el rol constitucional asignado al Ministerio Público. Cabe puntualizar que el Ministerio Público, titular de la acción penal, en ningún momento fue convocado por el Poder Ejecutivo para efecto de emitir opinión o posición institucional sobre el particular. El Ministerio Público precisa que la potestad policial de la investigación del delito, consagrado en el artículo 166 de la Constitución Política, no puede ser interpretado aisladamente y está vinculado con el inciso 4 del artículo 159 de la citada norma, la cual expresa que la Policía Nacional de Perú está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público. En tal sentido, la Fiscalía seguirá cumpliendo su rol de acuerdo con el modelo establecido por la Carta Magna. Vamos a analizar esta norma que se refiere el Ministerio Público a fondo con Walter Albán. Él no solamente ha sido defensor del pueblo, sino también ha sido ministro del Interior. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Mayra. Muy preocupado por esto, porque se suma pues a todas las iniciativas que, más allá de la improvisación y de la poca fundamentación con la que se toman estas decisiones, yo diría que afirma un carácter autoritario que está adoptando el Estado peruano. En realidad, aun cuando uno pueda tener muchas críticas sobre el Ministerio Público, y en muchas oportunidades han habido, digamos, referencias muy negativas a falta de iniciativa o que no se cumplió con lo que la ley establece en diferentes situaciones. Lo que hay que hacer es corregir eso, hay que fortalecer el Ministerio Público porque su creación fue para precisamente garantizar a la ciudadanía que no íbamos a estar expuestos al abuso policial. Hoy día hay una cuestión también muy importante a tener presente. Dentro de la Policía Nacional hay enorme corrupción. Hay una situación en la cual digamos, muchos efectivos policiales están vinculados a bandas criminales. Entonces, si lo que se quiere es atender, atacar la criminalidad creciente en el país, no podemos desproteger a la ciudadanía haciendo que se tome una decisión tan contraproducente como aumentar el poder de la Policía Nacional para que ya no tengan que pedir que esto pueda ser autorizado desde el Ministerio Público. Usted ha hecho referencia al inciso 4 del artículo 156 de la Constitución. Eh, pero yo quisiera, por favor, 159, perdón, pero quisiera leer textualmente lo que dice ese artículo, que corresponde al Ministerio Público conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. Claramente, entonces, como bien ha señalado este comunicado del Ministerio Público, las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo son inconstitucionales, están retrocediendo, como dije, nos están colocando en la desprotección porque ahora estaríamos expuestos al abuso policial con muy pocos mecanismos para poder frenar, digamos, excesos de poder. Y no olvidemos que este gobierno de la señora
Dina Boluarte y del presidente del Consejo de Ministros, Otárola, es un gobierno claramente autoritario, que ha utilizado a la policía para matar peruanos. Entonces, esto nos coloca en un escenario peligrosísimo, en un contexto en el cual cada día aumentan las razones por las cuales la gente está muy dispuesta a protestar. Yo diría entonces que hay que tener mucho cuidado cuando, por un lado, en el Congreso se toman decisiones también para modificar el Código Penal y, por ejemplo, hacer que de alguna manera se persiga a quienes difunden noticias que tienen que ver con las organizaciones criminales, muchas de ellas vinculadas a por lo menos sectores dentro del Congreso, y por otro, el Poder Ejecutivo, que ya mostró que no tiene ningún reparo en violar derechos humanos y de lo que quiere es, eh, digamos, acrecentar su eh, poder, su manera de ejercer, digamos, la autoridad. Entonces, este Poder Ejecutivo, que tiene bajo su control a la Policía Nacional, pues está poniendo a un lado al Ministerio Público y eso, como repito, afecta en los derechos ciudadanos. Bueno, hay quienes señalan que todas las críticas que se han levantado por, por lo grave que significa esta situación y el enfrentamiento entre las instituciones, eh, dicen que es una demolición mediática caviar contra el decreto legislativo, ¿no?, de la presidencia, que modifica 30 artículos y que ha favorecido por casi 20 años su estrategia de relativizar a la policía y a su vez ha incrementado la inseguridad ciudadana. ¿Es así esto? ¿Cómo se debió trabajar desde un inicio? Porque si la Constitución peruana dice que el Ministerio Público es la única institución que puede realizar una investigación, entonces, ¿por qué no se sentó a los principales actores persecutores del delito? Policía Nacional, Ministerio Público, para llegar a una salida y combatir la inseguridad. ¿Qué es lo que está pasando, señor Albán? Lo que está pasando es que reina la improvisación. No hay ninguna voluntad de estudiar a fondo cuáles son las causas de toda esta situación que ha llevado al aumento de la criminalidad. Yo lo he sostenido en distintas oportunidades. Lo que no estamos, creo yo, eh, evaluando de una manera correcta es el hecho de que la economía ilegal, o sea, todo lo que tiene que ver con narcotráfico, con lavado de activos, con el tráfico de inmuebles, tala ilegal, ¿no es cierto? Todas estas actividades eh, rinden enormes réditos, o sea, hay una enorme cantidad de dinero que sirve para corromper y que sirve a estas mafias que están organizadas de criminalidad organizada y que en varios aspectos, como repito, tienen que ver con posiciones dentro del Congreso. Si no, veamos cómo se aprobó hace poco la norma para, digamos, autorizar la deforestación de nuestra Amazonía, que tiene que ver eso con tala ilegal directamente. Y todos estos tienen vasos comunicantes que tienen que ver con la minería ilegal y otras actividades de esta naturaleza. Por eso es que ha crecido de una manera tan exorbitante la criminalidad en el país. Y por eso es que la corrupción dentro de la propia institución policial ha aumentado. No digo que sea la única institución, también seguramente en el Ministerio Público, pero por eso lo que necesitamos es que existan diferentes mecanismos de control entre una y otra institución. Y no podemos hacer algo tan absurdo como retroceder a una etapa en la cual el abuso policial estaba francamente eh, autorizado y protegido por el hecho de que no había un mecanismo de contraste, de contrapeso como el que supone el Ministerio Público. Si, como dije antes, el Ministerio Público tiene también mucho que mejorar, como todos sabemos, por todo lo que ha pasado también esta institución, pero tiene que haber un plan, una manera de poder avanzar, no de retroceder, menos aún en un contexto, como dije antes, en el cual hay tantas razones para estar disgustados, para estar en contra de las decisiones que se toman tanto en el Congreso como en el gobierno, y un gobierno que ya demostró que no es capaz de respetar derechos tan elementales como la vida de las personas,
quiere fortalecer su poder, porque es el que controla a la Policía Nacional, ¿no es cierto?, poniendo al margen al Ministerio Público. No, pues eso es un despropósito y la mejor muestra de que no hay, como dije, ninguna voluntad de estudiar el problema a fondo y de llevar adelante políticas públicas que puedan ser exitosas. En este contexto, a lo único que nos estamos exponiendo a que cada día más estemos a merced de un autoritarismo que ya no tiene controles porque los mecanismos democráticos que se han construido a lo largo de los años para proteger derechos ciudadanos se están desmontando o destruyendo de la manera más alarmante, ¿no? Están las excusas de muchas autoridades policiales que hemos venido escuchando a lo largo de estos días cuando recién se supo de este decreto, que por ejemplo esto va a devolver facultades a la policía para el crimen organizado. Y ponen el ejemplo que pasó en Pachacamac cuando detuvieron, no me acuerdo a cuántas personas que eran miembros de una banda criminal y que luego hicieron todo el operativo, que el fiscal no fue, no cumplió su labor y que al final los terminaron liberando. Entonces se dice, la policía no puede hacer operativos, no pueden detener a personas porque al final el fiscal los termina liberando. Entonces, ¿cómo vamos a luchar nosotros contra la criminalidad? Eso es uno de los sustentos de las posiciones de la Policía Nacional que se ha puesto aquí sobre la mesa. ¿Qué se hace en esos casos? Porque el fiscal debería asistir a esos operativos. Por algo son Bueno, mega operativos. ¿Por qué también hay un jalón de orejas en ese sentido, no? por supuesto, Mayra, por eso le decía yo de que hay fallas muy serias dentro del Ministerio Público, pero es una institución que ha sido desde hace bastante tiempo, creo yo, conducida por gente que no tenía la calificación, la idoneidad para poder llevar adelante un cambio sustantivo en estas fiscalías. Lo último es la vergüenza de haber tenido como fiscal de la Nación a la señora Benavides, que es más bien la que ha desmontado una serie de avances en los que se podrían haber identificado los casos más emblemáticos de corrupción en el país. Pero a lo que quiero referirme es a que tampoco se puede tomar, ¿no es cierto?, de que porque una u otra, en otra situación, un fiscal no cumplió con su tarea y no hizo o no actuó como hubiera correspondido, todo el Ministerio Público está en cuestión, porque no es así. Hay cantidad de situaciones y yo conozco equipos muy eficientes del Ministerio Público que han actuado en la lucha contra la criminalidad con mucha valentía y con mucho criterio para saber cómo actuar. El fiscal, por ejemplo, Chávez Cotrina, que dirige precisamente una de las fiscalías que tiene que ver con esta cuestión, tiene enorme experiencia y logros que mostrar. Ahora bien, yo diría a quienes hablan y sostienen lo que ahora se ha sostenido de que no, de que la policía no puede actuar porque el Ministerio Público no cumple con su tarea, ¿dónde dejan o dónde ponen toda la información que hemos podido conocer en los últimos años de la cantidad de policías que están vinculados a organizaciones criminales? Hoy por hoy hemos regresado en gran medida a eso del 24 por 24, o sea que tenemos una policía part-time, pero buena parte de este tiempo libre, digamos, que tienen los policías, bueno, algunos lo dedicarán a tener algunos ingresos adicionales de manera legítima, pero también es evidente de que hay muchos otros que están vinculados a bandas criminales. Entonces, si vamos a poner esto sobre el tapete, pongámoslo completo y veamos que hay cosas que son en este momento problemas muy serios a resolver tanto en la policía como en el Ministerio Público. Y no pensemos que esta es una situación que debe dar pie a lo que yo llamo un despropósito, que es prácticamente apartar al Ministerio Público de toda responsabilidad y pretender concentrar esto en la policía. Recordemos que hasta ahora se han investigado y se han denunciado hasta propios escuadrones de la muerte, es decir, situaciones en las cuales organizaciones de policías contra otros policías para simplemente responder a intereses distintos, pero que estaban vinculados también a organizaciones criminales y para dar la apariencia de un trabajo eficiente. No, no, creo que quien quiera tapar esta realidad y pretender de que lo que hay que hacer
es darle todo el poder a la policía y dejar fuera al Ministerio Público, está cometiendo un tremendo error y creo que eso lo vamos a pagar todos los ciudadanos, ¿no? Bueno, ahora, tras el comunicado del Ministerio Público, el Premier ha salido a decir lo siguiente. La policía solo puede iniciar investigación cuando esté en riesgo la vida de las personas. En respuesta al comunicado del Ministerio Público, el titular de la PCM aclaró que la PNP solo puede hacerlo en caso excepcional cuando la integridad y la vida de las personas esté comprometida, como por ejemplo en hechos de violación o secuestro. Parece que se quiere dorar la píldora, ¿no? Porque eso no fue lo que entendimos en un inicio cuando recién se dio esta norma. Así es, no se modifican más de 30 artículos del Código Procesal Penal de manera tan burda, tan poco técnica. No, 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 esto es gravísimo. Y ahora se quiere pretender entender esto de una manera distinta. Yo creo que si entráramos a un análisis detallado de todo lo que se ha aprobado, nos daríamos cuenta de que no es así. El señor Otárola no tiene ninguna razón. No sé si no leyó antes el proyecto de darle, digamos, el visto para que se promulgue, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, señor Albán, por recibirnos siempre con buena predisposición aquí en Perú 21 TV y analizar otro punto de vista. Muy amable. Muchas gracias también. Bien, era entonces Walter Albán, él ha sido ministro del Interior, sabe de lo que estamos hablando, sabe también de la operatividad de la policía y lo que necesita para que siga investigando, pero esta no es la forma, porque la Constitución peruana ya lo establece. Y parece que el Premier, ante el comunicado del Ministerio Público, está tratando de, digamos, de alguna forma de sopesar los decretos que acaban de sacar, de defender y también, ¿por qué no decirlo?, de dorar la píldora, porque ha dicho en casos excepcionales. Un momentito, esto no es para todos los casos, solamente violación y secuestro, pero no se entiende, no se entiende. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.